Buenas tardes, bienvenidos de nuevo al curso. Pasamos ya al siguiente capítulo, planificación y utilización de medios y recursos gráficos del módulo 1443. ¿Qué vamos a ver en este momento? Pues, como podéis imaginar, acción formativa tiene diferentes tipos de recursos y de medios para poder enseñar, para poder explicar. Ahora bien, ¿cuáles van a ser estos tipos? ¿Cuál voy a utilizar yo de manera única o de manera combinada para conseguir que sea mucho más eficaz el tipo de explicaciones que voy a dar? Tened en cuenta que generalmente el tiempo que vamos a estar en clase va a ser bastante amplio. Por lo tanto, no podemos solamente utilizar una única herramienta, porque no solamente por fines didácticos, sino también porque al fin y al cabo todos somos humanos y está claro que una única clase con un único recurso o una única manera de explicar puede ser demasiado complicada. Pensad en cursos, el nuestro sin ir más lejos, ¿no? Si se emplease siempre el mismo recurso o utilizásemos siempre las mismas cosas, pues puede que se hiciese un poco cuesta arriba. Ahora, porque nos encontramos en la situación en la que estamos con la plataforma online, etcétera, etcétera, pero de manera presencial tenéis que pensar de qué manera puede ser mucho más dinámica y mucho más eficaz el tipo de enseñanza que queréis hacer en función siempre, obviamente, de alumnado, de condiciones, de infraestructuras y demás. La finalidad que estamos persiguiendo, sobre todo en esta parte de material, de recursos gráficos y demás, es que obviamente sean lógicos, tengan que ver con lo que se está impartiendo, ¿no? Si decidimos apoyarnos en material externo, pues obviamente que tenga lógica con respecto a lo que estamos haciendo ahora. Estoy en un curso de cocina y se me ocurre poner como ejemplo visual pues un fragmento de una película de espías. Ahí no tiene pies ni cabeza, ¿no? A menos que después yo lo justifique, o sea, una acción de role-playing, o vamos, ya veremos. El caso es que tienen que ser lógicos esos materiales, no se pueden mezclar mucho entre sí, ¿no? Lo habéis visto en el ejercicio que indicaba de las diapositivas de PowerPoint. Tenemos que intentar ser lo más lógico posible, utilizar, ser homogéneos, mismo tipo de letras, mismo tipo de colores, contenidos no muy extensos. Os digo, toda la parte multimedia, de proyección, etcétera, etcétera, tiene que ser un refuerzo a aquello que os explica oralmente o se explica en el manual. Todo manual, toda explicación y tal tendrá siempre sus pros y sus contras, tendrá sus virtudes y tendrá sus carencias. Pues intentar de alguna manera reforzar las virtudes y de alguna manera intentar compensar las carencias. Ahí ya después entra lo que es nuestro deber como docente, de ver exactamente qué parte veo que puedo mejorar del material que doy, y obviamente no es mejorar, no significa volver a hacer lo mismo. Ustedes tienen un manual, imagínense que yo cojo, explico y fotocopio un segundo manual y os lo entrego tal cual, ¿no? Digo, mira, ya tenemos uno, ¿no? Haré integraciones, haré resúmenes, haré diapositivas, haré infografías, ¿no? De diferentes materiales varios hasta alcanzar el volumen o el grado, ¿no? Que yo considero óptimo para lo que es el enseñamiento de la materia que me he propuesto. ¿Qué podemos utilizar? Pues bueno, hay diferentes máquinas, diferentes herramientas. El proyector de acetato, pues bueno, sigue existiendo, ¿no? Siguen existiendo. Hay unos nuevos proyectores que no proyectan a acetatos. El acetato, para aquellos que lo hayan manejado, pues una transparencia en plástico, ¿no? Y se apoya y obviamente se proyecta. Hay nuevos proyectores que lo que hacen son como videocámaras y pequeños cañones de proyección, que lo que hacen es coger la imagen de un folio o de cualquier cosa, un libro que abres y lo pones ahí debajo y tal, y lo proyecto en grande en la pared. La verdad es que eso es bastante útil y bastante majo, ¿no? O sea que eso, un proyector de ese tipo. Un cartel o un mural, ¿no? Lo interesante de un cartel o un mural es que podemos construirlo nosotros, ¿no? Y involucrar a los alumnos para que lo construyan. Por lo tanto, también ahí, para aquellas materias o aquellos argumentos que necesiten una comprensión y una progresión lógica, puede ser bastante interesante, ¿no? Aparte de eso, de crear dinámicas de grupo y demás. Una lámina, ¿no? Puede estar en cualquier parte del aula, la entrada,
detrás de los alumnos, lo que sea, que es una imagen fija, ¿no? Al contrario del mural que lo vamos construyendo, la lámina me da una información fija, generalmente pues eso, información particularmente sensible e importante que siempre hay que tener presente. En todo caso pues eso, normativas o algo así que no puedo olvidar y que quiero que siempre estén presentes, pues a lo mejor puede ser interesante como recurso didáctico una lámina en alguna parte del aula. Rotafolio, acordado lo que el ejercicio que se va la luz, no hay cañón de proyección y un rotafolio siempre lo tendré disponible. Vamos, es súper económico, es una herramienta de trabajo fantástica y en todo caso pues siempre nos puede sacar de un montón de problemas. Caballete con el papel, o algunos es una mezcla de papel con pizarra rotulador, y entonces pues aprovechamos, y ahí ideal para eso. Preguntas, dudas, ¿no? Si estoy haciendo una proyección por un lado y claro, no puedo interrumpir el PowerPoint para hacer una apreciación o lo que sea, pues pongo el rotafolio al lado donde proyecto y ahí puedo anotar o indicar cosas. Pizarra de todo tipo, ya sea digital, ya sea analógica, ¿no? Ya pizarra de tiza prácticamente no hay, casi todas las pizarras que encontramos en academia son de rotulador. Después están las pizarras electrónicas, las pizarras con diferentes software digital que puede soportar diferentes programas y tal. Si vais a encontrar con una pizarra digital, pues dedicarle un tiempo, un día antes o 2 días antes, para tener un poco de confianza con esta herramienta de trabajo puede ser interesante. La academia generalmente, pues, depende de la academia, cómo están organizados o de la experiencia de cada uno, os puede permitir familiarizaros con esto, dejaros unas horas para que lo vayáis conociendo. Si no, la pizarra normal, pues es así que nunca va a haber problemas si se va la luz o no hay un programa cargado. Por lo tanto, consejo llevar siempre unos rotuladores propios y tener material propio, no como unas cuantas fotocopias, siempre pensando en las dudas de pudiera o no pudiera estar el material disponible. Pizarra obviamente siempre va a haber, ¿no? Y ahora eso vale, eso es como por decirlo el hardware, ¿no? Eso es lo que está como infraestructura en las posibles academias. Y entonces yo qué puedo plasmar, ¿no? Hay mapas conceptuales, ¿no? Un mapa conceptual es como para decir, mira, hay toda esta serie de ideas, ¿no? Cuáles son las más principales, cuáles son las secundarias, qué conlleva cada cosa, cómo está organizado, ¿no? Entonces un mapa conceptual, pues muchas veces, ya sabéis, una imagen vale más que 1000 palabras y entonces pues puede ayudar a sintetizar determinados conocimientos. Un mapa de ideas, que no es un mapa conceptual, un mapa de ideas digamos que es más libre, ¿no? Mientras que el mapa conceptual son consecuencias unos de otro o un orden establecido, el mapa de ideas pues puede ser mucho más variado y son eso, ideas, ¿no? Y entonces la correlación entre ellas pues puede ser completamente libre. Mientras que unos más jerárquicos imponen un cierto orden, sin embargo lo que es una lluvia de ideas, ¿no? Entonces dependiendo también de lo que queramos obtener, si quiero que si es una exposición y que aprender, ¿no? Pues entonces mapa conceptual. Si lo que pretendo es que ellos me den información, que los alumnos se lancen a decirme cosas, pues es más interesante a lo mejor un mapa de ideas. Líneas de tiempo, solo y exclusivamente si obviamente el tiempo está incluido dentro de lo que yo explico, ¿no? Por ejemplo, recetas de cocina, pues hay que esperar tanto tiempo hasta que, ¿no? A tantos minutos pasa esto, a tantos minutos pasa esto otro, a tantos años, como ves en el ejemplo, pues ha pasado estos eventos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces una línea de tiempo a lo mejor es una visualización mucho más gráfica de simplemente decir los datos. El organigrama, organizaciones, empresas, estructuras, que deja muy claro rango y jerarquía, ¿no? A lo que nos estamos enfrentando. Y interesante sobre todo en las partes más técnicas o un poco más científicas, lo que es un diagrama de flujo, ¿no? Van pasando cosas y se cumple, no se cumple, tiene lugar, no tiene lugar, puede pasar esto otro, ¿no? Llega la fecha para pagar los impuestos. ¿Se han pagado? Sí.
no pasa nada. No se han pagado, no, pues se puede recurrir de esta manera tal. El trabajador se despide de tal manera, sí, no, has echado levadura, sí, no, ahí ya después depende un poco, pero el diagrama del flujo es muy interesante para ayudar a los razonamientos, ¿no? Todo esto tiene lugar en un determinado espacio, por lo tanto yo tengo que ver cuáles son el contexto físico, las condiciones físicas del aula, ¿no? En principio todas deben cumplir con la normativa y por lo tanto ser un buen ambiente, con luz correcta, temperatura adecuada, etcétera, etcétera, pero bueno, puede pasar un poco de todo y en todo caso yo tengo que jugar o saber cómo enfocar el espacio, la accesibilidad, la iluminación, temperatura, ver qué es lo que puede ocurrir. No es verano, se rompe el aire acondicionado, claro, hay que tener en cuenta un poco también de cuáles son las condiciones, no, verano, aire acondicionado, no puede ser, yo tenía pensado explicar esto, pero hoy no es el mejor día, pues vamos a alterar ligeramente el orden o voy a darle más hincapié a una parte práctica que teórica, porque la teoría no me van a hacer mucho caso, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto, ¿no? Y también organizar las actividades y tener en cuenta la disposición del mobiliario. Tenemos la tendencia de, como me he encontrado el aula así, pues no voy a pensar en modificar nada. No está dicho, ¿no? Determinados cambios sí pueden ayudar, ¿no? A captar un poco más ciertas ideas, a tener una cierta frescura a la hora de explicar las cosas. Puedo de alguna manera también, pues eso, incitar a los alumnos en los role-playing, pues hacer cambios dentro de la estructura misma del aula, que cambien de asiento y demás. De todas maneras, digamos que lo ideal, entre comillas, sería una distribución del aula en U, para que haya un espacio amplio en el centro que permita no solamente hacer las actividades en grupo, sino también eso, una cierta holgura y un cierto movimiento del profesor dentro del aula. No os quedéis, consejo, no os quedéis solamente sentados en el sitio del profesor, sino que pasead, o sea, hacer más o menos una mezcla. Está claro que en determinados momentos tengo que sentarme para utilizar que si impresora, que si el ordenador, el escáner, no sé qué, tal, el proyector, pero después pasead por el aula, pasead y acostumbraros también de alguna manera a gesticular, a utilizar también lo que es el lenguaje no verbal, porque ayuda a reforzar muchísimo el tipo de explicación que estáis dando. Seguiremos más adelante.